Bienvenidos al Hospital General Puyo. Al servicio de hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas, desechos, sales y líquidos de la sangre cuando los riñones ya no son suficientemente saludables como para funcionar de manera adecuada. Además, ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, sodio y calcio. El agua que se utiliza para la hemodiálisis se somete a un proceso de tratamiento para eliminar impurezas y contaminantes. Primero pasa por un sistema de sedimentación donde se eliminan los sedimentos y partículas más grandes. Luego se utiliza la filtración que elimina las partículas más pequeñas que no se eliminaron en la sedimentación. Después se utiliza la osmosis inversa que elimina las sales, minerales y otros contaminantes disueltos en el agua. Esto se logra mediante la aplicación de la presión para forzar el agua a pasar a través de una membrana semipermeable que retiene los contaminantes. Finalmente el agua se almacena en un tanque y se distribuye a través de las tuberías hasta la máquina de la diálisis donde se utiliza para la hemodiálisis. Un dato curioso es que también cuentan con su propio sistema de salinización para que esta sal se filtre por los tubos y de esa manera evita la oxidación de las mismas. Al ingreso del servicio, el paciente se pesa, de modo que el peso inicial se resta con el peso seco que se lleva a cabo en una nómina, dando como resultado el líquido excedente que el paciente trae. Los materiales que se van a utilizar para el proceso de hemodiálisis es el equipo de líneas arteriovenosas, las agujas arteriovenosas, la solución salina al 0.9% y los filtros o conocidos también como riñón artificial. Procedemos a armar el equipo de hemodiálisis. Abrimos la fundita del filtro, el cual lo vamos a conservar ya que posteriormente nos va a servir como un reservorio, puesto que nuestro equipo línea arteriovenoso no cuenta con una funda reservoria propia. Abrimos la solución salina, el cual nos va a ayudar a cebar todo el equipo. Posteriormente a eso, abrimos nuestro set de líneas arteriovenosas, en el cual iniciaremos armando la línea arterial. Procedemos a conectar la línea arteriovenosa en la solución fisiológica, solución salina al 0.9%. Hay que recordar que se debe clampear la línea arteriovenosa. Vamos a introducir la línea arterial en la bomba arterial. En este monitor se coloca de izquierda a derecha y para introducirla vamos a presionar el botón Start para que se termine de introducir toda. Una vez finalizado vamos a presionar hasta que se clampee. Procedemos a cerrar la bomba. Siguiendo con la secuencia colocaremos la cascada arterial o también conocida como casa burbujas. La colocaremos boca abajo con la finalidad de que se cebe completamente. Una vez cebada le daremos la vuelta. Procedemos también a colocar el medidor de la presión arterial y el extremo arterial lo unimos en la parte inferior del riñón.
Al seguir con la secuencia, conectaremos la línea venosa. La parte extrema vamos a colocar o vamos a meter en la fundita del riñón que nosotros conservamos con anterioridad, para que ahí se reserve la solución salina que saldrá después de que se cebe todo el equipo. Colocaremos la cámara venosa y realizaremos una presión leve. De igual manera colocaremos el medidor de presión venosa, que es similar al arterial, solo que se le diferencia porque este es de color azul. Y el extremo sobrante colocaremos en la parte superior del dializador. Procedemos a colocar los Hansen por donde va a aparecer el líquido que va a permitir hacer el intercambio entre la sangre y el líquido dializador. Una vez desclampeado el equipo arteriovenoso, procedemos a realizar el cebado. Una vez culminado el proceso de cebado, clampeamos el equipo para evitar respectivas fugas. Desconectamos la línea arterial de la solución salina y colocamos la línea venosa en el detector de burbujas. Antes de iniciar con el procedimiento de la hemodiálisis, es muy importante realizar la toma de la presión arterial a todos los pacientes para evitar complicaciones derivadas de la hipertensión o hipotensión. Antes de realizar la punción en la fístula, se debe de realizar una valoración previa sobre varios aspectos, como anastomosis, que es la unión entre la arteria y la vena; el trill, que es la fuerza o vibración que se siente al palpar una fístula arteriovenosa por el flujo de sangre que circula por la misma; y el sitio de punción, para ir rotando de manera distal a proximal, evitando la formación de aneurismas. Una vez realizada la valoración, se realiza una desinfección previa y se punciona con el bisel hacia abajo para luego proceder a fijar correctamente. Del trayecto de la línea venosa se debe de sacar sangre, para que al momento en el que ingrese la sangre nueva, tampoco ingrese aire. Una vez puncionada la fístula, se conecta las líneas arteriovenosas, rojo con rojo y azul con azul. Luego programamos el equipo con el resultado de la resta entre el peso inicial y el peso seco, siendo el resultado el excedente con el que ingresó el paciente. El tiempo que se programa por lo general tiene que ver con la cantidad de excedente y las condiciones en las que se encuentra el paciente. Programamos la bomba de heparina y liberamos el aire atrapado por las cascadas de aire, tanto arterial y venosa. Una vez realizada el retiro de los apósitos del catéter central con guantes de manejo, se utiliza una técnica estéril a través de guantes, gasas, jeringuillas y campo de ojo estéril para proceder a la desinfección de la misma con clorhexidina al 4%. Procedemos a realizar la desinfección del sitio de punción. De modo que una vez realizada la desinfección, procedemos a cubrir el sitio de inserción del catéter. Una vez cubierto el sitio de inserción, procedemos a cubrir con un campo de ojo. Se extrae la heparina que se colocó en sesiones anteriores de hemodiálisis en los lúmenes, de modo que también se evalúa la permeabilidad de las mismas. Al igual que con la fístula arteriovenosa, procedemos a colocar rojo con rojo, azul con azul. Y cubrimos con el campo de ojo. Para subir la velocidad de la bomba para el ultrafiltrado, hay que siempre comprobar las presiones arterial y venosa. La presión arterial
es la que se da cuando sustrae la sangre, de modo que es negativa porque entra a la máquina. En cambio, la presión venosa es la sangre que regresa al cuerpo, es decir, aquella sangre que sale de la máquina, por ende tiene una presión positiva. Ahora, ¿cómo sabemos qué límite debe de tener la presión venosa? La presión venosa debe de ser más o menos la mitad de la velocidad del flujo que le pongo a la bomba. De modo que si la presión venosa aumenta del valor que se menciona, hay un riesgo que la vena se rompa o que exista una extravasación. Por eso, es muy importante la monitorización constante de la presión arterial antes, durante y después del tratamiento de la hemodiálisis. Una vez culminado con el procedimiento de la hemodiálisis, retiramos las pipetas del ácido y del bicarbonato. También procedemos a retirar el tensiómetro después de haber tomado la última presión arterial al paciente. Procedemos a devolver la sangre al paciente a través de la conexión de la línea arterial a la solución fisiológica, de modo que culmine en la línea venosa, ya que, como anteriormente habíamos dicho, la línea venosa es la que entra la sangre al cuerpo. Una vez devuelto la sangre, procedemos a desconectar las líneas arteriovenosas. Ahora vamos a retirar las agujas, tanto arterial y venosa. Una vez retirada, vamos a ejercer presión sobre las punciones o a su vez colocamos esparadrapos que sirva como compresión. Como último punto, procedemos a retirar las líneas arteriovenosas para que posteriormente el equipo de hemodiálisis proceda a realizar una desinfección tanto interna y externa que dura aproximadamente 30 minutos antes de realizar la segunda sesión de hemodiálisis.